Hola, soy Carmen Artiles y te doy la bienvenida a este espacio donde comparto contigo el camino hacia una vida más consciente, auténtica y en equilibrio. Aquí hablamos de libertad, de emprender con alma, de crecer desde dentro y de disfrutar del proceso sin dejar de ser tú. Cada semana te acompañaré con reflexiones, aprendizajes y experiencias reales para inspirarte a crear una vida que se sienta tuya, plena y en expansión. Ponte cómoda, respira y empezamos. ¿Por qué libre, genuina y elevada? Yo, que siempre he sido de hablar y compartir, llevaba tiempo soñando con tener un podcast y hoy ha llegado el momento. Este espacio para ti si deseas sentirte libre, construir tu propio camino, crear tu negocio, emprender y disfrutar de tu tiempo. Para ti que eres genuina, que quieres ser tú misma sin copiar a nadie, siendo tu propio canon, siguiendo la partitura de tu propia orquesta, tu vida. Y también para ti, que te consideras elevada no porque seas diferente, sino porque estás decidida a subir de nivel, a alcanzar esa versión de ti que imaginas, esa que solo unas pocas logran pero que está disponible para todas. Cada semana te compartiré mis aprendizajes, mis retos y mis avances mientras construyo una vida libre, genuina y elevada. Ojalá mis experiencias te inspiren a ti o a alguien cercano a creer que también se puede vivir así, con propósito, autenticidad y plenitud. Y hablando de aprendizaje, esta semana he vivido un gran cambio, mi llegada a Palencia. Nos mudamos porque a mi pareja no le dieron el traslado. No fue una decisión fácil. Decidimos venir aquí para estar juntos en familia con Bruno y disfrutar de verle crecer. No te voy a mentir, al principio me costó mucho. Sentí rabia e impotencia porque no era el plan que yo tenía en mente. Pero con el paso de los días entendí que este cambio me haría más libre, genuina y fuerte. Sé que de esta etapa saldré reforzada y con un gran crecimiento personal. Estas semanas han sido de reubicarnos, llegar a una casa que David tenía alquilada el año pasado, pero que ahora siendo 3 necesitaba algunos retoques. Pintamos para darle luz, reorganizamos armarios, hicimos limpieza general, incluso contratamos ayuda porque el tiempo con Bruno era limitado. Y paso a paso fuimos sintiendo ese espacio como nuestro hogar, el hogar desde el que hoy estoy grabando para ustedes con mucha ilusión. No te voy a negar que tuve mis bajones, pero cuando me venía la tristeza me permitía una buena llorada, respiraba y seguía adelante, agradeciendo poder disfrutar de Bruno y de David. También me propuse buscar un deporte, algo que me ayudara a reconectarme conmigo y finalmente lo encontramos, un gimnasio muy cerca de casa. Ahora vamos todos los días, David entrena, mientras yo llevo a Bruno a dar un paseo, luego hago yo mi rutina y después nos tomamos un café los 3, pequeños rituales que me están llenando el alma. Después pasamos por el mercado, que aquí en Palencia es una maravilla con productos frescos y de calidad. Volvemos a casa, organizamos la comida, dedico un par de horas a Ringana y mi emprendimiento, crear mis charlas y mis talleres mientras David está con el peque. Y por las tardes, cuando él trabaja, me calzo las zapatillas y salgo a caminar para conocer cada rincón de esta ciudad que ya empieza a sentirse mío. Este cambio, que al principio parecía un obstáculo, se está convirtiendo en una oportunidad de crecimiento, porque ser libre, genuina y elevada también es eso, aceptar los giros de la vida, adaptarse, llorar si hace falta y seguir construyendo desde el amor. Gracias por acompañarme en este episodio de Libre, Genuina y Elevada. Si te vibra todo lo que compartimos hoy, te invito a seguir explorando conmigo este camino de amor propio y autenticidad. Doy charlas y conferencias para todo tipo de públicos diseñadas para reforzar la imagen personal, la confianza y el amor hacia uno mismo, porque cuando conectamos con nuestra esencia todo empieza a brillar de otra manera. También organizo talleres y eventos de cuidados naturales junto a Ringana, una marca que me inspira por su frescura, su compromiso ético y su visión consciente del bienestar. En carmenartiles.ringana.com puedes conocer todos sus productos y descubrir una nueva forma de cuidarte desde dentro y por fuera. Además, estoy liderando el movimiento Curvas Sanas, un espacio donde comparto mis hábitos de deporte y bienestar para que te inspires conmigo a moverte, amarte y cuidarte con conciencia, sin exigencia, desde el disfrute y en equilibrio. Te animo a seguirme en Instagram, donde ahí comparto el día a día y esos hábitos deportivos. Y si sientes esas ganas de emprender con propósito, necesitas más tiempo para ti, necesitas esa libertad económica y libertad de tiempo, te invito a formar parte de mi equipo dentro del modelo multinivel de Ringana. Ahora mismo estamos en expansión. Escríbeme y te contaré cómo puedes unirte y comenzar tu propio camino de crecimiento y libertad. Gracias por estar aquí, por elegir escucharte y elevarte. Nos encontramos en el próximo capítulo. Siempre es libre, genuina y elevada.